Perdón, un problema técnico, chicos. Entonces, les había mencionado, un gas depende de cuatro variables: presión, volumen, temperatura y número de moles, ¿ya? Y habíamos definido cada una de ellas, cómo más o menos participa, ¿ya? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es indicar unas condiciones particulares que se dan en los gases. Una de ellas son las llamadas condiciones de Avogadro. Cuando tú hablas de condiciones de Avogadro, en química es muy importante saber los términos, ¿ya? Porque esos términos te pueden servir para que tú puedas resolver un ejercicio de manera muy rápida, y es lo que te va a pedir la Olimpiada Peruana de Química, ¿ya? Si ustedes van para un examen de admisión, mucho de lo que se te va a pedir va a ser la parte operativa. Pero en Olimpiada Peruana de Química, lo que se te va a pedir a ti es mucho más la parte de lectura, de conocimiento de conceptos, ¿ya? Entonces, cuando empecemos a trabajar ya los problemas de Olimpiadas, ya te vas a dar cuenta que muchos de ellos, más que relacionados con resolver por resolver, es resolver una pregunta teniendo el contexto. Es lo diferente que ocurre en el colegio y a veces diferente a lo que ocurre en el examen de admisión. En el colegio te piden resolver, pero resolver sin un criterio de lectura, de investigación. Y en el examen de admisión ya es mucho más amplio, ¿no? Pero en Olimpiada Peruana de Química lo que te van a exigir es lectura. Por eso les estoy compartiendo a ustedes las lecturas para que ustedes empiezan a leer, y con esas lecturas puedas tener una mejor base para resolver un ejercicio. Cuando te dicen condiciones de Avogadro, ¿ya? Condiciones de Avogadro son las mismas condiciones de presión, volumen y temperatura. Esas son condiciones de Avogadro. En cambio, condiciones normales, lo estudiamos ya cuando hicimos unidades químicas de masa, vienen a ser condiciones específicas de presión y temperatura. Por ejemplo, recuerdo que te pregunté y te dije, ¿cuál es la temperatura normal del ser humano? La temperatura media del ser humano. Ayúdame. ¿Cuál es la temperatura? 37. 37 grados Celsius, ¿correcto? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, el termómetro te lee 40 grados de temperatura? 40 grados Celsius. Sí, sí tendrías fiebre y más o menos estarías convulsionando. Claro, obviamente, ¿no? Sí, Puede ser que te dé insolación. o puede haber sido, claro, pero definitivamente bien no está, ¿no? Definitivamente bien no está. Unidemia, por favor, si puede verificar a Dana, que parece que no puede ingresar a clase. Ya, y posiblemente no pueda, y posiblemente no esté bien. ¿Por qué? Porque una temperatura normal es la temperatura de 37, ¿ya? Mientras que si tú estás haciendo una lectura de... oh my God. Sí. Mientras que si estás frente a una temperatura de 40, a una temperatura de 35, está mal. Entonces, tu estado de referencia para decir estoy bien son los 37 grados. Pero si tú tienes 39 o tienes 35, significa que algo no está bien. Igual para un gas, los estados de referencia, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser estados de referencia de presión y temperatura. En el caso de la presión, es de una atmósfera, que dijimos hace un momento, una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Ah, profe, tengo que saber eso. Sí. Y 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Con este cuadrito te puedes guiar. Todo gas, mira, acá tienes tres gases diferentes, ¿ya? Tienes el gas oxígeno, tienes el gas helio y tienes el gas nitrógeno. Lo voy a poner aquí con esto para que te des cuenta mucho mejor. Mira, tengo el oxígeno, tengo el helio y tengo el nitrógeno. Los tres gases están a una atmósfera. Los tres gases se encuentran a la misma temperatura, que son 273 Kelvin. 273, 273, 273. Si estos gases se encuentran a la misma presión y se encuentran a la misma temperatura, entonces ellos tienen el mismo número de moles. Entonces, acá hay una mol de oxígeno, acá hay una mol de helio y acá hay una mol de nitrógeno. Pero recuerda que cada mol está relacionada con su masa, ¿cierto? A ver, haciendo un recordar, chicos, ¿cuánto vale el peso atómico del oxígeno? ¿Peso atómico del oxígeno? No, Peso atómico del oxígeno es 16, ¿no? Pero como acá son dos oxígenos, 16 por 2 son 32. Acá son los 32 gramos, ¿te das cuenta? Peso atómico del nitrógeno, chicos.
¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Ya lo habíamos repasado. Peso atómico del nitrógeno es 14, ¿cierto? Y 14 por 2 me da el 28 que yo tengo acá. Entonces, eso vienen a ser las condiciones de Avogadro. Bajo esas condiciones, ¿ya? De presión, volumen y temperatura, es que vamos a utilizar dos relaciones, ¿ya? La primera relación viene a ser la ecuación universal de los gases ideales, ¿ya? Que involucra las cuatro variables. Te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las cuatro variables del estado gaseoso? Temperatura, presión, volumen y número de moles. Excelente, Cristian. Presión, volumen, temperatura y número de moles. Son las cuatro variables del estado gaseoso, ¿correcto? Entonces, en esta ecuación, se llama ecuación universal de los gases ideales, se involucra eso, presión, volumen, temperatura y número de moles. A esto, por lo general, ya en la academia, la recuerdan mediante la relación de pavo-ratón. PV es igual a R por T y por N. Así la llaman para recordarlo. Pone pa, bo, ra, ton. ¿Ya? Y no se llama la ecuación de pavo ratón, sino que es la forma de cómo recordarlo. Si tú vas a la Olimpiada Peruana de Química, ahí los profesores son recontra serios. Recontra serios. ¿Ah? Si tú le dices, te preguntan, oye, ¿y qué relación vas a utilizar para esto? Pavo ratón. ¿Qué? ¿Quién te ha dicho pavo ratón? Sarachaga. Te juro, no te dejo entrar a una anemia nunca más, ¿ya? Pavo ratón viene a ser una forma de cómo tú vas a recordar, ¿ya? Esta relación, ya es una mnemotecnia, pero en realidad es la ecuación universal de los gases ideales, y con esta ecuación universal de los gases ideales, tú relacionas todo ello. P me representa la presión. ¿En qué unidades está la presión? La presión puede estar en atmósferas o en milímetros de mercurio. B me representa el volumen que está en litros. T, la temperatura, ¿ya? Que puede estar en Celsius o en Kelvin, pero tú la debes utilizar aquí en Kelvin, importante, ¿ya? N me representa el número de moles, ¿ya? Luego, R se conoce como la constante universal de los gases ideales y como lo dice, es una constante, ¿ya? Si vas a la OPQ, te van a dar una hoja de puras fórmulas y en esa hoja de fórmulas está también los valores de R, ¿ya? R puede tomar valores de 0,082 si la presión está en atmósferas o R puede ser 62,4 si la presión está en milímetros de mercurio. Ah, profe, todo eso tengo que saber. Sí, pero no te preocupes porque lo vamos a trabajar, ¿ya? Una manera alternativa de trabajar esta ecuación es la de acá. PM es igual a T por R y por D. Profe, ¿y cuándo utilizo una y otra? Cuando la necesites. Por ejemplo, si a mí en una pregunta de gases me piden densidad, yo no puedo utilizar pavo ratón porque en pavo ratón no hay densidad. Pero aquí sí, en PM, TRD, sí encuentras densidad. Entonces, densidad. ¿Ya? Si a mí me piden, por ejemplo, volumen, yo no voy a poder utilizar esta ecuación porque acá no hay volumen, el volumen está acá. Entonces, por lo general, te van a dar vamos a llamarle, todos los datos para que tú halles el faltante, ¿ya? Entonces, va a depender mucho vamos a decir, de tu habilidad para que te des cuenta rápidamente cuál de las dos relaciones vas a utilizar. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos el número de moles que es igual, o sea que no ha cambiado entre dos estados, tú puedes utilizar los procesos restringidos. Y eso te lo voy a mostrar aquí de la siguiente manera. Vamos a ver, tiki tiki, acá. Mira, acá lo siguiente. Si yo tengo dos estados, ya, vamos a llamarle estado 1, así, y voy a llamarle aquí estado 2, ya, estado 1, estado 2. Y el número de moles no cambia, o sea, la masa del gas no va a cambiar. Aquí la masa 1 es igual a la masa 2. Vamos a suponer esto, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir aquí que la presión en 1 por volumen en 1 es igual a R por la temperatura en 1 por el número de moles 1. Y aquí la presión en 2 por el volumen 2 es igual a R por la temperatura en 2 por el número de moles 2. Pero como la masa no cambió, entonces el número de moles tampoco ha cambiado. Y entonces, profe, mira, ve, si tú despejas aquí el número de moles 1, ese es igual, presión en 1, volumen 1, entre R por la temperatura 1.
Y el número de moles 2 es igual a la presión en 2, volumen 2, entre R por la temperatura en 2. Entonces, chicos, como él y él son iguales, significa que la presión en 1 por volumen 1 entre R por la temperatura en 1 es igual a la presión en 2, volumen 2, entre R por la temperatura 2. ¿Ya? R y R se van, ¿y qué te queda? Presión 1, volumen 1, temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Qué es lo que tienes acá? ¿Ya? Eso se conoce como la ecuación general de los gases ideales. Y esa ecuación general de los gases ideales, ¿cuándo la vas a utilizar? La vas a utilizar cuando la masa del gas no cambió y pasó de un estado inicial a un estado final, ¿no? Porque no cambió la masa del gas. O sea, en otras palabras, cuando tú en un problema no leas que ingresó gas al sistema o salió gas del sistema, chéverísimo, porque eso significa que puedo utilizar la ecuación general de los gases ideales. Y esto se puede restringir más todavía. ¿Por qué? Porque si yo te hablo de un proceso isotérmico, ¿qué significa isotérmico? ¿Qué se mantiene constante en lo isotérmico, chicos? Presión, volumen o temperatura. ¿Qué me dices tú? Temperatura, es isotérmico. Entonces, si la temperatura es constante, significa que la temperatura 1 es igual a la temperatura en 2 y por lo tanto presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, que es lo que tienes acá. ¿Ya? Si yo te digo que el proceso es isobárico, se mantiene la presión constante. Entonces, presión 1 es igual a presión 2 y te queda esto con esto. Entonces, te queda esta relación. Y si yo te digo que un proceso es isocórico o isométrico, significa que el volumen es constante. Eliminas el volumen y te quedas presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Pregunta, chicos, ¿la temperatura siempre en qué unidades debe estar? Siempre, siempre, siempre. Kelvin. Uh-huh. Kelvin. La temperatura tiene que estar en Kelvin. Así que si a ti te da la temperatura en Celsius, lo que tienes que hacer es transformar la temperatura en Kelvin. ¿Y cómo transformar? Entonces, profesor, ¿cuándo dijo que podemos usar esta fórmula? Estas fórmulas cuando las masas no cambian, o sea, cuando hay un cambio de estado, ya un cambio de estado, ahorita les explico qué es un cambio de estado, manteniendo la masa constante. Por ejemplo, yo te digo, tengo un gas en este recipiente y este recipiente es herméticamente cerrado. Mira, te pongo ese término. Tengo este gas en este recipiente que es herméticamente cerrado y procedo a calentar el gas, ¿ya? Yo quiero saber cuál va a ser la nueva presión dentro del sistema. Ah, profe, ¿y ahí cómo funciona? Ya, si yo te digo que es herméticamente cerrado, significa que no hay posibilidad de que salga gas o ingrese gas. Pero yo estoy cambiando las condiciones, ¿cierto? O sea, yo empecé con una temperatura, pero luego al calentar incrementó la temperatura. Entonces ya cambié las condiciones. Cuando va de una condición inicial a una condición final, sin que cambie la masa, porque en este caso ni salió gas ni entró gas, entonces ahí tú puedes utilizar la ecuación general de los gases ideales. ¿Sí? ¿Te queda más o menos claro? Lo vamos a ver con ejemplos para que te quede mucho más claro todavía. ¿Ya? ¿Está bien, Cristian? Uy, colapsó Cristian, creo. Sí, porque de vez en cuando, sí, porque es un poco confuso saber cómo usarlo. Sí, no te preocupes. Ahorita justamente vamos con eso, porque lo que necesito es que ustedes vean esto de acá. A ver. Pa, tiki, 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 acá. Ya. Vamos a resolver ejercicios, ¿ya? Para que así te des cuenta mejor de lo que estamos tratando, ¿ya? Por ejemplo, a ver, mira. Aquí me aparece, ¿dónde dejé mi lápiz? Acá. Dice, mira, calcula la presión ejercida por 2 moles de un gas ideal que ocupa un volumen de 4,1 litros a 127 grados Celsius, ¿ya? Entonces, quiero que te fijes acá. Mira, yo tengo aquí el gas, ¿ya? ¿Qué condiciones me dice? Me dice que yo me lo voy a encontrar en un recipiente de 4,1 litros. Este recipiente tiene un volumen de 4,1 litros. La temperatura es 127 grados Celsius. ¿Qué voy a hacer? 127 le sumas 273, ¿cierto? Y 127 más 273, calculadora a la mano, si no operas rápido, si no, dime rápido el valor. 400. 400, perfecto. Entonces, esos son los 400 Kelvin que tú encuentras acá, ¿ya? Ahora, me dicen que hay 2 moles de gas. Entonces, acá están las 2 moles de gas.
que son los gases que están acá, son 2 moles, ¿ya? Y lo que yo quiero saber es cuál es la presión, ¿ya? Y como esa presión me dicen que debe estar en atmósferas, yo sé que R va a tomar dos valores, 0,082 cuando la presión está en atmósferas, o R va a ser 62,4 cuando la presión esté en milímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, como en este caso a mí me dicen, oye, la presión debes dármela en atmósferas, entonces el R que voy a utilizar va a ser 0,082. Por eso está acá. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar pavo ratón. Por- ¿Por qué? Pero pero pide densidad. Densidad, no. Acá no me Ah, piden no, densidad. digo, ay, perdón, dice presión, no me confundo. Presión. Entonces, si me pidieran densidad, sí no voy a poder utilizar pavo ratón, pues obviamente, ¿no? Acá sí puedo utilizar pavo ratón. Y entonces, ¿qué voy a decir? A ver, diré, voy a utilizar P por B es igual a R por T y por N. Y debo preguntarme qué tengo y qué no tengo. A mí me están pidiendo la presión. Si me piden la presión, todo lo demás debe ser dato. ¿Tengo el volumen? Sí, me dicen que es 4,1 litros. ¿Tengo la temperatura? Sí, ya calculé que vale 400 Kelvin. ¿Tengo el número de moles? Sí, me dice que son 2 moles, ¿ya? Y ya sé que el R que voy a utilizar va a ser 0,082. Entonces, todos los datos los tengo, por lo tanto, voy a poder utilizar esta formulita. Entonces, uy, ¿dónde está esto por acá? Tiki, tiki. Entonces, no quiere irse, no quiere irse. Lo borro lo de acá, tiki, 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 tiki. Uy, no quiere irse. Sí, pues los quiero. Taca, taca, tiki, tiki, ya está. Listo. Ahora, vayamos. Entonces, dijimos que vamos a utilizar la ecuación de pavo ratón, ¿ya? Entonces, si yo voy a partir de esa ecuación, P por B es igual a R por T y por N, ¿ya? Mi problema es hallar la presión. El volumen. ¿Cuánto vale el volumen, chicos? El volumen vale 4, 4,1. como yo ya sé las unidades, yo ya no voy a colocar unidades, porque ya sé cuáles son las unidades. Ya sé que R va a tomar el valor de 0,082. 82. La temperatura, ¿cuánto vale la temperatura? 400. 400. ¿Ya? Y el número de moles, ¿cuánto vale? 2 moles. 2. ¿Ya? En la OPQ, tú puedes utilizar calculadora, ¿ya? Así que si tienes calculadora acá, utilízala para hacer este cálculo. Profe, a mí mi papá me dice que yo no puedo utilizar calculadora, así que tengo que hacer mis cálculos matemáticos, ya. Entonces, está bien, no hay ningún problema. Si es así, está bien, tienes que hacer cálculos matemáticos de esa manera. Pero nosotros para poder avanzar, vamos a tener que utilizar calculadora si no, no llegamos, ¿ya? Con los tiempos. Entonces, mira, aquí la presión va a ser 0,082. Te voy a enseñar artificios para que lo hagas rápidamente, ¿ya? Multiplicado por 2 y dividido esto entre 4,1. Miren, chicos, ¿ya? Artificio matemático, ¿ya? Cerito, cerito, corre 1, 2 decimales. O sea, esto se convierte en 8,2, ¿ya? Chicos, miren, 8,2 y 4,1 saco la 4,1, ¿ya? Y entonces acá me queda un 2. 2 por 2, 4. Y 4 por 4 me da ¿cuánto? 16. Por lo tanto, la presión ¿vale cuánto? ¿Vale cuánto, chicos? 16. ¿16 qué? Atmósfera. Claro, atmósfera, porque yo he hecho todo mi resultado para obtener mi respuesta en atmósferas. Por lo tanto, la No se presión... puede poner un ratito la fórmula con la que la resolvió, estoy copiándola. ¿Cómo, cómo? ¿Puede poner la fórmula con la que la resolvió ahorita Acá, mismo? acá, acá. Esta es la fórmula, ve. Acá está. Esto. No, no, no. ¿Con qué lo simplificó cuando está simplificando usted? El cálculo, el cálculo matemático. Allá, mira, fue así. Dije, la presión es igual por 4,1. Voy a despejar, ¿ya? Voy a despejar para que te des cuenta del detalle, ¿ya? Cuando tú despejas, tú tienes que la presión es igual a ¿qué?
0,082 multiplicado por 400 multiplicado por 2 y dividido entre 4,1, ¿cierto? Porque esto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces lo que yo hice es directo. Si tengo 1 y 2 ceritos, corre 1, 2 decimales. Y esto, ¡pac! Ahí. ¿En qué se convierte esto? Se convierte en 8,2. 8,2 con 4,1, chin, chin, se simplifica y acá te queda un 2, ¿no? Entonces, 2 por 4, 8. Y 8 por 2 me da 16. De ahí es donde sale el 16 que tienes acá. Ahí ya tengo, gracias. Entonces, eso es en matemática. A la larga, Sí, sí es fácil, sí es fácil. sí, sí, sí. Ahí ¿Ya? tengo Hola, ¿sí? Luanita, bien fácil. está fácil, perfecto, listo. Siguiente, mira, a leer, me dice, a presión constante se incrementó la temperatura de 30 litros de un gas desde 27 hasta 87 grados, ¿ya? Calcule el nuevo volumen ocupado por el gas en estas condiciones. Entonces, ya, profe, de frente, pavo ratón. Espérate, lee el problema, ¿ya? Te dice, mira, a presión constante se incrementó la temperatura de 30 litros de un gas desde 27 hasta 87. Si tú lees esto, te está diciendo un cambio. Algo pasó, porque tú pasaste desde 27 hasta 87. O sea, pasaste de una condición inicial a una condición final. En algún lugar del problema te dice que ingresó gas o salió gas del sistema. No, No, sigue con lo mismo. no lo dice. Entonces, como no lo dice, significa que cumplo dos condiciones. Primero, que hubo un cambio de una condición inicial a una condición final. Y segundo, que no ingresó ni salió gas. Entonces, como tengo esas dos condiciones, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar la ecuación general de los gases ideales. Y esa ecuación general de los gases ideales tú la vas a terminar traduciendo así, como presión en 1, volumen 1 entre temperatura 1. Es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2, ¿ya? Para que se te haga fácil recordarlo, a esto lo puedes recordar como pavito, ¿ya? Pavito en 1 igual a pavito en 2. Nuevamente, cuando estés en la Olimpiada de Química, no digas, oye, es la ecuación de pavito y Sarachaga me dijo que era pavito. No, yo no te estoy diciendo que sea pavito, sino es una forma de cómo recordar rápidamente la ecuación, ¿ya? Pavito, ¿ya? Y entonces, imaginemos, me dice, la presión es constante. Lee, mira, te está diciendo, la presión es constante. Si la presión es constante, significa que la presión 1 y la presión 2, ¿cómo son? Iguales, no cambió. Por lo tanto, tu análisis se basa solamente en volumen con temperatura y volumen con temperatura. Chicos, mi volumen inicial es 30 litros, me lo dice el ejercicio, ¿ya? Mi volumen final no lo sé, es justamente lo que me dice, oye, ¿cuál es el volumen final? No lo sé, ¿ya? Tu temperatura inicial, 27 grados Celsius, acá está, 27. Tu temperatura final, 87. Chicos, pregunta, ¿yo puedo utilizar las temperaturas en Celsius? No, en kelvins. ¿En En Kelvin? kelvins. Entonces, ¿cómo hago yo para Celsius transformarlo a Kelvin? Le sumo 373, ¿no? 273, ¿ya? Ah, ya. ¿Cuánto es 27 más 273, muchachos? 300. 300. Entonces aquí esta temperatura es equivalente a decir 300 Kelvin, ¿ya? Y acá 87 grados Celsius, ¿a qué es igual? 350. 300, no, no, caliente, caliente. Ujú. Ujú. Suma bien. 360. 360 Kelvin, ¿ya? Entonces, ya tengo las condiciones con las que voy a trabajar. Mi volumen inicial, acá está, mira, mi volumen inicial es un volumen de 30 litros. No me quiere coger acá. Un volumen de 30 litros. Mi temperatura inicial, ¿cuánto vale? Vale 300 Kelvin. 300. Ahí está, 300 Kelvin. Tu volumen final, ¿cuánto es? No lo sé. I don't No know, sé. you don't know. Ahí está, volumen 2, ¿ya? Luego, mi temperatura final, ¿cuánto vale? 360 Kelvin, ¿ya? Chicos, Ujú. entonces, ¿qué va a pasar acá? Mira, mira, matemática. La verdad que yo soy muy malo en las matemáticas, pero yo me ayudo. O sea, como yo he sido malo en las matemáticas, yo he tenido que aprender mis truquitos para avanzar rápido. Entonces, mira, cerito, cerito se va.
cerito se va. 3 con 3 se va. Por lo tanto, mi volumen 2, ¿cuánto vale? Esto que se pasa multiplicando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y eso en qué se convierte? 36. 36. ¿36 qué, mamá linda? ¿36 qué, papá lindo? A ver, ¿Litros? Litros. litros. Claro, no me digas Kelvin porque el volumen no se mide en Kelvin, ¿ya? Ten bastante cuidado, hay que tener mucho criterio para esto, sobre todo ustedes que están en etapa de formación. Si quieres, ¿ya? Si quieres, con toda la maldad del mundo, Kelvin, con Kelvin se va y te queda que el volumen 2 es 36 litros. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Sí? Sí. Ya, listo. Entonces, nos quedan 9 minutos, así que les iba a dar estos dos ejercicios para que ustedes lo resolvieran, pero mejor lo resuelvo yo, ¿ya? Y luego ya en el siguiente bloque ya les voy dando ejercicios para que ustedes vayan resolviendo, ¿ya? Vayamos con este ejercicio. Tenemos 8 minutos para resolverlo. Calcule el volumen ocupado por 2 moles de un gas sometido a una presión de 312 torr y a la temperatura de 87 grados Celsius. Ya, entonces tengo aquí el gas, mira, aquí está el gas. El gas, ¿cuántas moles tiene? 2 moles. ¿Ya? La presión me dicen que es 312 torr, ¿ya? La temperatura me dicen que es 87 grados Celsius y el volumen no lo conozco. Me dicen, oye, calcula el volumen. De primera mano, muchachos, ¿qué van a utilizar? ¿Pavo ratón o pavito? Ahora, todo el pavito. A ver, a ver, a ver. ¿Qué utilizas? ¿Pavo ratón o pavito? Ahora, Pavo ratón. Sí, Mm. pavo ratón. Ah, profe, ¿cómo sé si es pavo ratón? Mira, vas a saber qué es pavo ratón porque para que utilices pavito debe haber una condición inicial y una condición final. Y acá no te dice nada de eso. Acá tú no ves condición inicial y final. Tú lees únicamente que es como que tú tienes un gas y quieres averiguar las condiciones del gas. Entonces, voy a preguntarme, ¿puedo utilizar pavo ratón? Entonces pongo acá, digo, mi ecuación sería pavo igual a ratón, ¿ya? El número de moles, ¿lo tengo? Yes, vale 2 moles. La temperatura, ¿la tengo? Sí, 87 grados Celsius, pero 87 la debo transformar en Kelvin, ¿cierto? ¿Cómo transformo de Celsius a Kelvin, chicos? ¿Sumando cuánto? 273. 273. 273. Entonces, 87 más 273 me da ¿cuánto? 360 Kelvin, que es lo que tienes acá, ¿ya? Ahora, la presión me dice que vale 312 torr. Cuidado, porque arriba me decían que la presión salía en atmósferas, y por eso utilicé R0,082. Ahí ya, o sea, cuando es en torr es 72,4 y cuando es en atmósferas es 0,082. O sea, si es en atmósfera, a la mala, 0,082, ¿ya? Pero si estamos hablando de Torricelli o milímetros de mercurio, ahí utiliza 62,4. Esos valores te los tendrías que memorizar, pero vas a trabajar tanto con esto que lo terminas memorizando, ¿ya? Entonces, tengo los datos. ¿Qué hago? Bueno, me piden el volumen. Digo, bueno, ya, a ver, veamos. Quiero hallar el volumen. ¿Ese volumen a qué sería igual? De acuerdo a la fórmula va a ser primero R, que es 62,4, multiplicado por la temperatura, que ya sabemos que vale 360 Kelvin, por el número de moles, que son 2 moles, y esto dividido entre ¿qué? Dividido entre la presión. ¿Y cuánto vale la presión? 312 Torricelli. ¿Ya? Entonces, miren, nuevamente, tu calculadora o puedes utilizar los artificios, ¿ya? Lo más probable que en la OPQ o en tu examen de admisión sí tengas que utilizar calculadora. Yo acá estoy utilizando numeritos facilitos para que tú puedas calcular. 62,4 por 360 por 2 entre 312. Y miren chicos, miren lo que va a pasar acá. Cerito corre un decimal hacia la derecha, ¿ya? Esto se convierte en 624 y 312. Como tú eres un alumno recontra hábil, eres un alumno unidemio, un alumno que está adquiriendo poderes unidémicos, tú ya ves que acá puedes sacar 144 no sería la respuesta. doceava. 312ava, acá te queda un 2. 2 por 2, 6, 72. Y 2, 72 por 2, 144. 4. Por lo tanto, el volumen, a ver, dime campeón, ¿cuánto sale? Dime campeón, dime campeona, ¿cuánto sale acá esto?
A ver. 144 Perfecto, 140. ¿144 qué, papá lindo? Litros. Litros, litros. claro, porque el volumen se expresa en litros, no Kelvin, no atmósferas, no Torricelli, no Kelvin, no, perdón, litros, ¿ya? Entonces, eso viene a ser. Listo, exacto, estamos exactos, nos quedan 4 minutitos para resolver este último ejercicio. Dice, mira, a volumen constante se enfrió un sistema gaseoso desde 77 a 27. Si se enfrió, significa que pasé de una temperatura alta a una temperatura más baja, ¿cierto? Ya hubo un cambio, ahí hay un cambio, ¿ya? Te dicen, calcula la presión ejercida por el gas si inicialmente se encontraba a 700 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, nuevamente, lo que está ocurriendo acá es que estoy manteniendo el volumen constante. Mira, volumen constante, es lo que me dicen acá, ¿ya? Se enfría el gas desde 77 hasta 27. Mi volumen, mi presión inicial vale 700, mi presión final, I don't know, ¿ya? El volumen es constante, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a utilizar acá? Al ojo, muchachos, ¿pavo ratón o pavito? Pavito. Pavito, claro, pavito. Entonces vas a decir, pavito en 1 es igual a pavito en 2. Ahí está. Pavito en 1 igual a pavito en 2. Pero adicionalmente a esto, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo de que, está ocurriendo de que el volumen es constante. Entonces, si el volumen es constante, chicos, ¿qué pasa? B1 y B2, chin chin se va. Y te está quedando que la presión en 1 es a la temperatura 1, como la presión en 2 es a la temperatura en 2. ¿Cuánto vale la presión en 1? Me dice vale 700 milímetros de mercurio. 700 milímetros de mercurio. O torr, que es lo mismo, ¿ya? 700 torr. Lo voy a colocar acá. Y sobre la temperatura inicial, 77. 77, ¿a cuánto equivale en Kelvin, chicos? 350. 350. Creo que Entonces, la presión va a salir en 600. a ver, veamos si es así. Entonces, de acá, esto va a ser 350 Kelvin, mi temperatura inicial. Mi presión final, yo no lo sé, ¿ya? Y, y tu temperatura final vale 300, ¿no? 300 Kelvin. Entonces, pequeño, ¿qué va a pasar acá? ¿No? Va a ocurrir cerito, cerito, o perdón, cerito, cerito, ya, está bien. Ah, no, o más fácil, mira, 2 y 1, porque son mitades. 2 y claro, 1. 350 De 2. y se va, te queda un 2. ¿Y 2 por 300 me da cuánto? 600. 600. Entonces mi presión 2 vale 600. ¿600 qué, papá? Litros. Milímetros de mercurio. Oye, ¿qué tienen? ¿Qué te pasa? Milímetros de mercurio. Claro, milímetros de mercurio. La presión no se expresa en litros. ¿Qué se expresa en litros, chicos? Milímetros de mercurio. Ok, se expresa en litros. Presión, volumen o temperatura. Ah, eso es el volumen. Volumen, claro. Cuando yo hablo de atmósferas o hablo de milímetros de mercurio, estoy hablando de presión, ¿ya? Entonces,